Bueno, yo quiero compartir algo contigo hoy. Y vamos a leer también de Juan. Es uno de esos pasajes que podrían pasar desapercibidos, porque creo que lo hemos leído, pero a veces no estoy tan seguro si hemos podido entender todo lo que está pasando allí. Es el milagro en la boda de Caná. Es el primer milagro que Jesús hace. Y es interesante que el primer milagro que Jesús hace es en medio de la celebración de un matrimonio. El primer milagro que Jesús hace impacta directamente a una familia. El primer milagro que Jesús hace, van a ver, en gran medida es salvarle el pellejo a un hombre, ayudar a una persona que necesitaba ayuda. Y en este caso el novio había entrado en problemas y María pide ayuda a favor de este novio. Y dice: al tercer día se celebró en una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. La realidad que muchos de nosotros hemos enfrentado momentos así, donde nos hemos quedado cortos de lo que necesitábamos. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús estaba como que: yo estoy el invitado de esta boda, yo no estoy planificando, ni estoy el wedding planner, ni nada por el estilo. Yo no fui, o sea, no soy el que me estoy casando, que está responsable de traer vino. Eso no es mi asunto. Su madre les dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación, y cada una de ellas cabían 40 a 60 4 litros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Hay una versión que me gusta porque dice: llénenlas hasta el borde. Y las llenaron hasta el borde, como dice aquí. Luego les dijo: saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabían de dónde venía, aunque los sirvientes sabían que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el vino inferior. Pero tú has guardado la mejor parte, el mejor vino, para este tiempo. Quiero hablar hoy sobre todavía Dios cambia el agua en vino. Todavía Dios cambia el agua en vino. Esta es una historia interesante, y si me permiten voy a bajar. Es una historia interesante porque es la historia de una pareja joven que se estaba casando, que estaba entrando en un compromiso matrimonial. Y Jesús era invitado. Me doy cuenta, yo recuerdo cuando veo esto, recuerdo en la universidad yo tomé un curso de escribir historias, y nos decían que toda buena historia necesita 3 elementos importantes. Necesita los personajes principales, los personajes secundarios, y toda buena historia necesita un conflicto. Toda buena historia necesita un escenario, toda buena historia necesita personajes principales y secundarios, y toda buena historia necesita un conflicto. El conflicto lo sabemos aquí. No hay vino donde se supone que hubiese vino. Se supone que el novio se hubiese preparado para tener vino, no solamente para dar un buen vino al principio. Lo mínimo que se esperaba es que tuviera un vino inferior para terminar. El escenario conocemos cuál es Caná de Galilea, y es una boda que se está celebrando. La pregunta que hago es: ¿quién es el personaje principal en esta historia? Algunos pueden pensar que el personaje principal es el novio que no trajo el vino.
Algunos podrían pensar que los personajes principales son los novios que se están casando. Pero mientras nos vamos dando cuenta, nos percatamos que el personaje principal de la historia es Jesús. Porque la historia hubiese quedado igual si no hubiese estado Jesús en medio de ella. Y esto es lo que he aprendido de la vida. He aprendido como esposo, como padre. Yo recuerdo el día que me tocó ser papá. Tenía un temor porque sentía que no estaba preparado para todo lo que venía. Pero un día me di cuenta que yo no necesitaba estar preparado. Lo que necesitaba es tener a alguien que estuviera conmigo, a un guía que me pudiera ayudar. Necesitaba que Jesús fuera parte de lo que yo estaba viviendo. Lo precioso de esta boda es que Jesús fue invitado. Lo más lindo de este escenario es que Jesús fue invitado. No importa el escenario que usted esté viviendo, si Jesús está invitado a ese escenario, Él todavía cambia el agua en vino. De momento se acercan a Jesús y se acerca María, porque usualmente la gente con madurez se da cuenta de los problemas antes que lleguen. La gente sabia ve el problema venir y se prepara. El que no es sabio, el natural, ve el problema y responde cuando llega el problema. El insensato ve el problema y no tiene cómo responder. Pero aquí teníamos a una mujer sabia. Y a todos nosotros Dios nos ha rodeado de gente sabia. Por eso es importante que nosotros podamos conservar relaciones con otros que han pasado por lo que nosotros estamos comenzando a pasar. Necesitamos caminar con otros que sepan y te digan: todo va a estar bien. Yo recuerdo los primeros días que me casé, tenía un amigo y él me veía llegar a la oficina a veces y entraba. Y él sabía que tal vez la noche anterior o los días anteriores no habían sido fáciles. Cuando él veía mi cara me decía: vengo aquí porque me parece que algo está pasando contigo y Raquel. Y muchas veces no tenía muchas respuestas. Muchas veces lo único que tenía, me decía: Jacobo, yo he pasado por ahí. Y me decía: ese no es el fin, no te preocupes, ustedes van a pasar esto. Y eso era suficiente, saber que alguien ya había pasado lo que yo estaba viviendo hoy. María se acerca a Jesús, y cuando se acerca a Jesús le dice: necesitan vino. Y Jesús le dice: pero yo estoy aquí como de incógnito, yo estoy aquí para pasarla bien. O sea, yo estoy aquí no como el Hijo de Dios, yo estoy aquí como Jesús, quiero pasar bien. Dice: ellos necesitan Jesús. Me di cuenta que en el momento de la crisis hay varias características que necesitamos cuando falta el vino. El vino en la palabra habla de espíritu, habla de pasión, habla de renuevo, habla de una conexión de vida con Dios. El espíritu no, de hecho, las bebidas alcohólicas muchas veces le llaman espíritu precisamente por eso, por la conexión que han tenido toda la vida con esa simbología bíblica que hay del espíritu. El vino no es simplemente una bebida, el vino es una bebida que tiene vida en sí mismo. Por eso el vino con el tiempo se transforma, porque todavía tiene vida en ella. Y así es lo que pasa con nuestra relación con Dios. No es simplemente algo de un momento, sino algo que tiene vida en sí mismo y va transformándose. Muchos de nosotros hemos entrado al matrimonio y nos hemos quedado sin vino. Nos hemos quedado sin fuerzas para continuar. O a veces nos hemos quedado y hemos dicho: no sé si puedo seguir amando como ella pide. O muchos hemos entrado en nuestra vida matrimonial o nuestra vida familiar y hemos perdido la pasión por lo que un día dijimos: Señor, cuando quieras, como quieras y donde quieras. ¿Qué hacemos cuando perdemos la pasión, Jacobo? Esta historia se trata de cómo Dios cambia lo natural en lo sobrenatural. El vino representa lo sobrenatural.
el agua representa lo natural. El vino representa lo que tú y yo no podemos hacer. Pero el agua representa lo que está accesible para nosotros, lo que tú y yo sí tenemos. Jesús se levanta y me di cuenta que necesitamos dos características principales cuando la pasión se pierde. Cuando la pasión se pierde, necesitamos alguien que tenga un sentido de urgencia. María fue la que tuvo sentido de urgencia. Yo no sé si le ha pasado, pero como pastor mi experiencia es que usualmente las mujeres son las que generan ese sentido de urgencia. Tienen como un sexto sentido que se dan cuenta y tienen urgencia. Usualmente las mujeres eran las que llegaban y decían: pastor, necesito una cita matrimonial, una consejería matrimonial, porque ellas empiezan a percibir el vino se está acabando. Para ti todo sigue natural, pero ella se está percibiendo que algo no está igual. Puede ser que todo siga funcionando igual, pero ella ya vio los abastecimientos y dice: en algún momento nos vamos a quedar sin gasolina, nos quedamos sin vino. Y usualmente cuando algo así pasa, lo que hacen es que nos tocan y nos dicen: hey, nos estamos quedando sin vino, ya la relación no es igual, ya la cosa no es igual, ya no salimos como antes. Entonces nosotros los hombres sentimos eso como una carga y decimos: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero tenemos que escuchar a Dios en medio de la voz de la urgencia, porque usualmente los hombres lo que tendemos a hacer es que cuando escuchamos esa voz de urgencia decimos: es que ella es histérica, es que ellos son histéricos, todo está bien. Pero yo quiero animarte a que hagas lo que Jesús hizo y escuches, porque para cambiar el agua en vino necesitamos primero tener una capacidad de escuchar. Y tal vez tú no lo estás viendo, pero hay algo que está pasando y Dios te está trayendo consejeros para que puedas cambiar el agua en vino, para que puedas renovar la pasión que se ha perdido en tu vida, la pasión que se ha perdido en el ministerio, la pasión que se ha perdido en tu vida con Dios, la pasión que se ha perdido en tu entrega, la pasión que se ha perdido en tu carrera, en lo que Dios te ha llamado a hacer. Jesús se levanta, pero no solamente es importante tener urgencia, porque hay gente que tiene mucha urgencia, pero cuando se le da el consejo no tienen la otra cara, que es la obediencia. Si tienes toda la urgencia y solamente ves el problema, pero no puedes responder con el consejo de Dios, te vas a quedar corto. Había urgencia. María representa la urgencia, y María se vira a los sirvientes y le dice: hagan todo lo que Él les diga. Un corazón para obedecer. Y Jesús le dijo: traigan 6 tinajas. Y trajimos aquí las mejores tinajas que pudimos encontrar en todo Nuevo León. No son, se ven así, pero son históricas estas tinajas. Esto es una antigüedad lo que tenemos aquí. Trajeron tinajas. Y es interesante que el número de tinajas es ¿cuál? El 6 tiene un símbolo en la Biblia. Número de hombre. Es el número natural, es lo que está a nuestro acceso. Porque hay gente que te dice: es que yo no puedo convertir el agua en vino. Y tienes razón, pero las instrucciones fueron: haz lo que tú puedes hacer, yo haré lo que solo yo puedo hacer. Y le dijo: pon 6 tinajas y llénalas de agua. Y empezaron a llenarla de agua. Y yo imagino ellos llenando las tinajas de agua y diciendo: pero este agua, ¿cómo vamos a llegar de agua a vino? Como cuando te dicen: sal con ella. Pero ¿cómo vamos a salir de un paseo a que algo se renueve entre nosotros? O cuando dicen: ve, pídele perdón. ¿Cómo vamos a salir de un perdón a que cambie? Es que no tiene que ver nada lo que está pasando conmigo con esto. ¿Por qué 6 tinajas? Porque Dios te está diciendo: cree en lo que tienes en tus manos y yo voy a bendecir lo que he puesto en tus manos. Como cuando Dios nos invita y dice: sé generoso
Confía, hónrame con tus finanzas. Pero ¿qué tiene que ver esto con aquello? Si tú me honras aquí, yo voy a convertir el agua en vino. Ellos echan el agua y cuando llegan a llenar las tinajas hasta el borde. Y un día yo estoy leyendo esto, y aquí es donde quiero hacer una transición de la historia bíblica a una historia personal. Yo estoy leyendo esto y Dios me dice: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para sanar tu relación con tu papá? Llena las tinajas hasta el borde. Llena las tinajas hasta el borde. No hagas solamente lo suficiente. Llena las tinajas hasta el borde. Yo me crié en la iglesia y le estaba hablando un poco ahorita sobre cómo mi familia pasó mucha necesidad económica, especialmente en un momento dado que hubo una situación familiar y tuvimos que mudarnos de Puerto Rico a Estados Unidos. Y en Puerto Rico tampoco éramos, ¿sabes? Estábamos estables, pero cuando nos vinimos a Estados Unidos pensábamos que iba a ser el sueño americano. Nosotros recibimos la pesadilla. Parece que entramos por la puerta equivocada y nos dieron la pesadilla, porque pasamos una situación económica dura. Y por años yo culpaba a mi papá por todo lo que había pasado. Yo guardaba un resentimiento porque lo que estábamos viviendo, lo estábamos viviendo porque él no hizo lo que tenía que hacer. Obviamente era un niño y no entendía todo lo que estaba pasando. No entendía un dolor, una presión que él estaba viviendo en un momento dado y tuvo que tomar una decisión, tratando de salvar la familia, y no le salió bien. Pero yo lo único que tenía era juicio, porque yo no tenía conocimiento. Yo llené los espacios vacíos con juicio, con dolor y resentimiento. A los 16 años yo salgo de mi casa y me voy a vivir con mi hermano, y mi hermano se muda para otro lugar y me quedo viviendo el último año de la high school, de la preparatoria. Me quedo viviendo solo. Me aceptan en la universidad que les dije. Me fui a la universidad a estudiar, pero escogí la universidad más distante que podía escoger porque quería estar lejos. Al segundo año conozco al Señor y mi vida empieza a transformar. Ayer le conté la historia, así que no se la voy a contar hoy. Conozco una mujer preciosa que amaba al Señor, pura de corazón. Me enamoré de ella y dije: eso es lo que yo quiero. Pero yo estaba batallando internamente con algo, y es que el resentimiento me había llevado a una trampa. Era la trampa de la pornografía. Y yo no le había hablado a nadie. Nadie sabía que eso estaba allá adentro, que estaba batallando con eso. Y justo cuando nos vamos a casar, yo siento que yo no tengo el vino para sostener lo que mi matrimonio necesita. Y Dios puso una persona al frente en un momento adecuado, porque Dios siempre provee lo que necesitamos. Y un día decidí ir a su casa y abrí mi corazón y le confesé. Le dije: llevo años batallando con esto, nadie sabe, todo el mundo piensa que yo soy el hijo de pastor, que sabe que se porta bien, que hace todo bien, pero estoy batallando con algo que me está consumiendo por dentro. Ese día de confesión fue el día que empecé a salir. Fue el día que salí de la tumba. Fue el primer paso de muchos que el Señor me iba a pedir a dar. Nos casamos cuando teníamos 25 años, mi esposa y yo. Nos veíamos guapísimos todavía. Y estábamos allí casándonos, pero mientras nos estábamos casando yo decía: ¿tendré vino para el compromiso que ella espera? ¿Podré sostener todo esto? Y me di cuenta que nosotros, en nuestra humanidad, lo único que podemos ofrecer es agua. Pero siempre vamos a necesitar a Dios en nuestra casa para convertir nuestra agua en vino. Un día me entero que voy a ser papá. Mi esposa me da la gran noticia que voy a ser papá.
Y ese día me di cuenta, ¿estaré listo para ser papá? Me encontré allí en la sala de parto. No sé si estoy jugando béisbol o estaba recibiendo, pero estaba allí en la sala de parto. Y de momento yo le había dicho al médico, yo quisiera cortarle el cordón umbilical a mi hija, si fuera posible. O sea, yo quería ser médico, ¿no? Pero eso me gustaría como que tener esa oportunidad. Y él me mira en el despacho y me dice, ajá, y como que no presta mucha atención. Así que yo había ignorado, yo pensé que no iba a hacer eso. Y estamos allí, estoy viendo a mi hija salir, llena, su pelo negro, saliendo llena de sangre. Y yo veo allí que está saliendo del cuerpo de mi esposa otro ser humano. Y yo respiro y miro al cielo y le digo, Señor, gracias por hacerme hombre, porque yo no hubiese podido hacer eso. Y de momento sale mi hija, y cuando sale mi hija, comienza a llorar. Y el médico me mira y me dice, ¿quieres cortar el cordón umbilical? ¿En serio? Y yo, claro, yo estaba listo para esto, claro que sí. Cogí las pinzas, cogí ahí el bisturí bien seguro, como todo buen padre, seguro. Me toca cortar el cordón umbilical, y cuando corto el cordón umbilical, yo sentí como que algo vino sobre mí. Ahora lo puedo describir como que Dios estaba comenzando una temporada nueva en mi vida. No imaginaba lo que vendría después de ahí. Nos sacamos fotos, la foto clásica que uno se saca ahí, la esposa así que casi no tiene fuerza para sacarse la foto, la bebé llorando y tú eres el único feliz en la foto. Y está así, saca la foto, y cuando se va me toca quitarme toda la vestimenta que tenía. Y el Señor me dice, no solamente es importante cortar el cordón umbilical, también necesitas cortar el cordón umbilical de dolor que vienes arrastrando. Porque si no lo cortas hoy, vas a pasar el dolor a la próxima generación. Yo no sé cómo describirle esto, pero yo estaba camino a casa, estaba sumamente feliz, pero a la misma vez estaba como, wow, Señor, ¿qué va a pasar? Recuerdo que a los par de meses, ya con mi primera hija, nos tocó viajar hacia Estados Unidos, de Puerto Rico a Estados Unidos, y me encontré con mi papá. Cuando me encuentro con mi papá, le dije, quiero desayunar contigo. Fuimos a desayunar y fue la primera vez que me enfrenté con él y me enfrenté con el dolor del pasado. Y le dije, yo por mucho tiempo te he juzgado. Yo no entiendo y todavía no entendí, todavía no entiendo las decisiones que tomaste. Pero aprendí que no me toca a mí hacer eso. Que a mí lo que me toca es perdonarte. Y yo vengo hoy a perdonarte. Wow. Eso quebró algo entre nosotros. Porque yo estaba llenando la tinaja. Es interesante que las tinajas que estaban allí eran las tinajas de purificación. Son las tinajas que se usaban para limpiar los pies cuando la gente llega de un largo camino. O sea, no eran las tinajas más limpias, eran las tinajas probablemente más contaminadas. Y me di cuenta que Dios quiere usar personas como tú y como yo, que nos sentimos como esas tinajas, que a veces nos sentimos como que no estamos muy limpios, muy purificados, pero Dios nos quiere usar para hacer milagros en nuestra casa y en nuestra familia. El tiempo pasó y un día mi esposa me vuelve a contar, hey, ¿sabes que tenemos una hija? Pues eso cambia pronto, vamos a tener dos. ¿Cómo? Y yo mirando el banco, tenemos para esto, ¿cómo va a ser? Y uno rápido planificando. Y mientras estaba en esa temporada esperando que naciera la segunda hija, que se llama Paloma, un día yo estaba sentado en mi casa en un sofá
Mientras estaba sentado en el sofá, yo le decía al Señor, yo perdoné a mi papá, pero todavía la realidad es que lo perdoné, pero mi relación es distante con él. No sé si me explico. Como resolvimos, pero él está allá, yo estoy acá. Y yo siento que el Espíritu me dice, ¿qué te duele? ¿Cuál es la decepción que tienes? ¿Por qué lo tratas de mantener a distancia? Y salió sin pensarlo, es que yo toda la vida traté de escuchar de él, estoy orgulloso de ti. Y nunca lo he escuchado. O sea, mi papá no está orgulloso de mí. Pues si él no está orgulloso de mí, lo mantengo lejos para no sentirme culpable por nada y sentirme juzgado por lo que estoy haciendo. Nunca he escuchado de él que me diga, te amo. Yo no puedo explicarte cómo, pero en ese momento tuve un momento donde vi algo, vi una escena, y era la escena de mi papá y yo yendo al funeral de mi abuelo. ¿Se acuerdan que anoche lo conté? Y estábamos entrando allí y veo a mi papá tirarse y llorar y llorar y llorar y llorar. Y de momento entiendo, porque Dios me dice, tu papá se quedó esperando que tu abuelo le dijera lo mismo. Alguien tiene que cortar el cordón de dolor. Tu papá se quedó esperando y nunca lo recibió. Él no lo recibió y nunca te lo ha dado. Él no te puede dar lo que nunca ha recibido. Y Dios me dijo, tú puedes levantarte, llenar la tinaja de agua hasta el borde. Atrévete a decirle a tu papá que lo amas. Oh, wow, eso está chévere, Señor, está chévere. Pero ya yo le pedí perdón. No, llama a tu papá y dile que tú lo amas. Llena la tinaja hasta el borde. Oye, Señor, pero tú me habías pedido que le pidiera perdón. Yo lo perdoné, fui allá, me senté con él. Dile que le amas. Y un día después del servicio, un domingo en la tarde, llego a casa y tomo el teléfono. Y cuando tomo el teléfono llamo a mi papá y me atrevo a llenar, a seguir llenando la tinaja. Y le digo, y recuerdo que estaba mi mamá al teléfono, hablé con ella, y tú sabes cuando uno quiere alargar la situación para no llegar al punto, hablé, y de momento, ¿me puedes pasar con papi? Ah, sí, aquí está tu papá. Mi papá y yo somos fans del béisbol y nos gustan los Yankees, somos fans de los Yankees. Y empecé a hablar de los Yankees. La realidad es que estaba dando las 7 vueltas, Jericó. Hasta que llegó un punto que le dije, hey papá, no sé cómo decirte esto. Yo sentía que el Señor me decía, sigue. Dije, Señor, no sé cómo decirte esto, pero tengo que decírtelo. Yo quiero que sepas que te amo. ¿Lo escucharon? Ese mismo silencio que hubo ahora fue el silencio que hubo en la llamada, porque ninguno de los dos estábamos acostumbrados. Él tampoco sabía responder. ¿Sabe cuál fue la respuesta de mi papá? Te voy a pasar a tu mamá. El niño que estaba en mí cogió el teléfono que tenía, y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Me dice, yo me lanzo. Y esto es lo que sucede. Él me dice, te voy a poner a tu mamá. Y Dios me vuelve a decir, sigue llenando la tinaja hasta el borde. Sigue, no pares. Pero esto es como la semilla, la sembraste, pero tienes que regarla, continuar. Me tomó unos días, te voy a ser honesto. Y a los par de días volví a llamarlo. Hicimos lo mismo, le hicimos las 7 vueltas a Jericó.
Y finalmente le dije, hey papi, quiero que sepas que te amo. Te voy a pasar a tu mamá. Y Dios me decía, es que tu papá no sabe responder. Es tierra seca y no sabe hacer con lo que está recibiendo. Sigue, sigue, sigue. A la semana vuelvo y le llamo, le digo, hey papi, hablamos del juego que habíamos visto, los Yankees, todo esto. Terminamos. Quería volverte a decir, no sé ni cómo, no estoy acostumbrado, pero te lo tengo que decir. Te amo. Ese día algo pasó. Se abrió los cielos. Escuchamos, ¡ah! Y él me dijo, yo también. No era te amo, pero algo estaba pasando. Al tiempo mi hija está naciendo y me encuentro nuevamente yo donde todo comenzó, recibiendo ahí a una de mis hijas, ahora la pequeña, y cuando nace sale pelirroja y yo, ¿qué pasó aquí? Y de momento Paloma nace y Dios me está hablando, sigue cortando el cordón umbilical, porque el cordón umbilical de dolor es un lenguaje que continuamos de generación en generación. Es rechazo que seguimos pasando de generación en generación. Son heridas que cogemos como un legado de una generación y las pasamos a otra. Pero alguien tiene que ser capaz, alguien tiene que ser valiente para pararse firme y decir, hasta aquí llegó el dolor en mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Recuerdo que nace mi hija. Y ese día mis papás habían ido a estar con nosotros para el nacimiento, porque ya la relación había mejorado. Mis padres van a Puerto Rico y están con nosotros para el nacimiento de nuestra segunda hija. Mi esposa ya era una pro en esto, así que nació Paloma, se levantó, ya a los par de minutos ya estaba bien. Mi mamá se queda con ella. Mi papá dijo, ¿quieres comer algo? Una buena invitación para comer no se niega, así que fuimos. Y fuimos caminando a un restaurante que había allí en el centro de la ciudad donde vivíamos. Y había un lugar allí que hacen lo que en Puerto Rico se llama mofongo. Mofongo es, es algo con plátano que hacemos, que tuvo que haber sido bajado del cielo directamente allí a nuestros taínos y se nos dieron a nosotros. Comemos y es riquísimo. Y tú puedes comer mofongo con pollo, con carne, con steak, o lo puedes comer con marisco. A mí me gusta el mofongo con langosta. Y ese día mi papá me dijo, nosotros estábamos sin mucho dinero, así que no comíamos tanto mofongo. Mi papá me dice, ¿qué quieres comer? Y yo le digo, yo quiero mofongo con langosta. Usualmente nuestro presupuesto era mofongo con carne frita, pero hoy había nacido mi hija, me iba a ir con langosta. Y dije, quiero mofongo con langosta. Y yo, como langosta, pues yo también lo voy a pedir con langosta. Deme 2 mofongos con langosta. Y estábamos allí comiendo y algo sucedió. Porque mientras estábamos comiendo, yo veo que mi papá pone la cuchara a un lado. Y cuando un hombre pone la cuchara a un lado, cuando todavía tiene comida, algo está pasando. Y yo siento como que la atmósfera cambió a un poco más de seriedad. Y él me dice lo siguiente. Me dice, Jacobo, yo tengo que pedirte perdón. Porque yo sé el dolor que he causado en ustedes. Yo sé el dolor que mis decisiones causaron en ustedes. Y tengo que pedirte perdón porque yo no entendía muchas cosas de ti. Porque estaba muy envuelto en mi dolor y en mi vergüenza. Pero cuando yo te miro, yo veo el hombre que te has convertido. Yo sé todos los errores que yo he cometido, que tú y mi mamá y yo, tu mamá y yo hemos cometido, pero sé el hombre que te has convertido. He visto el esposo que te estás convirtiendo. Y estoy viendo el padre que te estás convirtiendo. Yo necesito que tú sepas que yo estoy orgulloso de ti. Yo no sé cómo decirle. Porque muchas veces cuando echaba agua decía, esto es en vano. Pero Dios me decía, sigue,
sana, restaura, da el paso. Dios me pidió llamar. Y yo decía, ¿qué va a ser una llamada? Pero lo que yo no imaginaba, que una llamada iba a restaurar un puente que estaba quebrado y necesita reconexión. Yo no sabía que Dios, detrás de esa llamada, Él estaba entrando y estaba convirtiendo lo natural en algo sobrenatural. Me dice Jacobo, yo necesito que tú sepas que estoy orgulloso de ti, pero también que te amo. Mire, tenía el mofongo al frente, pero tuve también que poner mi cuchara al lado. Le tomé de la mano y dije, gracias, papi. Yo necesitaba. Yo te necesito. Yo te necesito en mi vida. Pasó el tiempo y un día decidimos hacer un acto para seguir cultivando esa sanidad. Decidimos hacer un acto, y es que lo invitamos a unas vacaciones a mi papá y mi mamá. Y nos fuimos juntos por primera vez. Las dos niñas ya estaban un poquito grandes, y mis papás nos fuimos de vacaciones. Y estábamos en la playa en Puerto Rico, en un hotel. Y de momento yo veo, estoy en la playa así parado, estaba con mis hijas, voy y busco algo. Y mi papá se quedó velando a mis hijas, y cuando regreso, yo veo a mi papá tirando a mis hijas, jugando con ellas en la playa. Y yo empecé a llorar, porque yo no tuve mucho de eso cuando pequeño. Pero Dios me dijo, por cuanto te paraste. No solamente un hijo, el corazón del hijo regresó al padre. Por cuanto llenaste la tinaja de agua, no solamente el corazón de un hijo regresa a un padre, sino el corazón de un padre regresa a un hijo. Pero no solamente se unió un padre a un hijo y un hijo a un padre, sino también que las nietas se les regresó un abuelo que nunca hubiesen tenido, y un abuelo se les regresó la conexión con el futuro de su descendencia. Pero alguien tiene que pararse firme. Por eso al final, cuando presentan el vino y todo el mundo sabe, y el maestresala lo prueba y dice, ¿cómo es que el vino de ahora es mejor que el primero? Porque la tendencia natural te dice que comenzamos con mucha fuerza en el matrimonio, pero poco a poco comenzamos a perder fuerza. La tendencia natural te dice que comenzamos con mucha fuerza en el trabajo, pero poco a poco comenzamos a perder pasión en el trabajo. La tendencia natural te dice que comenzamos con mucha pasión en el ministerio, pero poco a poco comenzamos a agotarnos. Pero aquí te está diciendo, cuando Dios está en el escenario, Él cambia todo, y el vino de hoy es mejor que el primer vino. Las primeras experiencias que viviste no tienen que ser mejor. Cuando entramos en un acuerdo con Dios, cuando invitamos a Dios a nuestra vida, el vino postrero es mejor que el vino primero. Y ahí yo estaba viendo a mi papá con mis hijas, viendo un padre que yo no vi, pero alegrando que mis hijas puedan disfrutar algo que yo no vi. Porque el vino postrero es mejor que el primero. Pero solamente requirió de alguien que dijera, yo voy a llenar mi tinaja de agua. Mi relación con mis padres ha mejorado increíblemente. Estos últimos años ha sido emotivo porque mi papá tiene cáncer. Pero ha sido lindo que en esta temporada poder caminar con Él en esta temporada. El fin de semana que viene vamos a ir mi esposa y yo, mi familia, vamos a ir a visitarlo porque cumple años. Y con mi mamá, mis hermanos, vamos a celebrarle sus 73 años. Pero todo comenzó cuando alguien dice, Señor, te escuché y quiero llenar la tinaja de agua. Lo que tengo es agua. El agua es lo que tú tienes. El vino es lo que Dios provee. Yo quiero cerrar este momento en la presencia de Dios, porque yo siento que hay gente que está en este lugar
que necesita, que Dios le ha hablado hoy y necesitan decir: Señor, yo tengo que cerrar capítulos en mi vida, porque hay un dolor que yo he cargado, y hoy necesito tomar un paso. Necesito tomar un paso. Y es llenar mi tinaja de agua. Dios quiere hacer un milagro contigo. Tú eres una de esas tinajas de purificación que hemos estado contaminados, pero eso no te exime, no te quita la oportunidad de tener un milagro. Dios quiere hacer un milagro sobre tu vida.